El amanecer en el delta del Okavango pintaba el cielo con colores que parecían sacados de un cuadro imposible. Tonos dorados se mezclaban con púrpuras profundos mientras las primeras luces del día acariciaban las aguas tranquilas de los canales que serpenteaban como venas plateadas a través de las vastas llanuras africanas. El aire era fresco, limpio, lleno de promesas de un nuevo día. Los sonidos característicos de la vida salvaje comenzaban a despertar, el canto distante de las aves acuáticas, el chapoteo ocasional de algún pez saltando, el susurro del viento entre las hierbas altas. Era un escenario de paz absoluta, de belleza natural en su estado más puro. Pero nadie en esas extensiones interminables de tierra salvaje podía imaginar siquiera lo que estaba por ocurrir en los próximos minutos. Nadie podía predecir que este día aparentemente ordinario se convertiría en una historia extraordinaria que desafiaría todo lo que conocemos sobre supervivencia, valentía y el poder del espíritu para superar lo imposible. Esta es la historia real de un rescate que muchos considerarían imposible, de una batalla desesperada contra uno de los depredadores más antiguos, más pacientes y más letales que ha caminado, o mejor dicho, nadado, sobre este planeta durante millones de años. Es la historia de cómo el valor humano, la determinación inquebrantable y la negativa absoluta a rendirse ante la adversidad salvaron una vida que absolutamente todos daban por perdida. Lo que comenzó como una mañana aparentemente tranquila y rutinaria en el corazón salvaje de África se convertiría en una carrera frenética y desesperada contra el tiempo mismo, donde cada segundo, literalmente cada latido del corazón, significaba la diferencia absoluta entre la vida y la muerte. Nuestra protagonista en esta historia increíble es Nala, una leona de 6 años de edad con un pelaje dorado brillante que resplandecía como oro líquido puro bajo el sol africano implacable. Sus ojos ámbar reflejaban una inteligencia excepcional que iba mucho más allá del simple instinto animal. Nala no era una leona cualquiera en su manada. Era conocida y respetada como una de las mejores cazadoras, no solo por su fuerza física impresionante que rivalizaba con la de los machos más grandes, sino por algo mucho más valioso, su estrategia de caza casi militar en su precisión. Nala poseía una paciencia legendaria que había sido testigo de innumerables cacerías exitosas. Tenía una capacidad innata, casi sobrenatural, de leer el terreno como si fuera un mapa viviente escrito específicamente para ella. Podía anticipar los movimientos de sus presas con una precisión que asombraba incluso a los miembros más experimentados de su manada. Había estudiado durante años cada detalle del comportamiento de las diferentes especies de presas, cómo reaccionaban al peligro, hacia dónde huían instintivamente, qué patrones seguían cuando estaban asustadas. Pero en este momento crucial de su vida, Nala no estaba cazando por deporte ni por mantener su estatus envidiable en la compleja y a menudo brutal jerarquía social de la manada. Esta vez era diferente. Esta vez la motivación era mucho más profunda, mucho más primordial. Nala era madre. Madre de 3 cachorros pequeños y vulnerables de apenas 4 meses de edad. 3 pequeñas vidas que dependían completa y absolutamente de ella para sobrevivir en este mundo implacable donde la muerte acechaba en cada esquina, donde la debilidad era castigada sin misericordia. La noche anterior había sido particularmente difícil, frustrante y desmoralizadora para toda la manada. Una cacería grupal de búfalos, cuidadosamente planificada y coordinada durante horas, había fracasado estrepitosamente de la manera más frustrante posible. El rebaño masivo de búfalos había detectado la presencia de las leonas demasiado pronto, probablemente alertado por un cambio en el viento que llevó su olor directamente hacia las presas. El pánico se había desatado instantáneamente. Los búfalos se dispersaron caóticamente en todas direcciones posibles antes de que las leonas pudieran cerrar el cerco mortal y coordinar su ataque final con la precisión que necesitaban para tener éxito. Ahora, con el estómago dolorosamente vacío, con un hambre que era más que simple malestar físico sino una necesidad urgente y desesperada, y con 3 bocas hambrientas esperando en la guarida oscura y protegida, gemiendo débilmente por alimento, Nala había tomado una decisión que muchos de los miembros más experimentados y cautelosos de la manada considerarían extremadamente arriesgada, casi temeraria.
había decidido separarse temporalmente de la seguridad colectiva que proporcionaba el grupo, de la protección que venía con los números, para buscar presas más pequeñas y potencialmente más manejables cerca de las fuentes de agua. El instinto maternal es una fuerza primordial, antigua y absolutamente poderosa que existe en lo más profundo del código genético, una fuerza que supera incluso el más básico y fundamental de todos los instintos, el instinto de autopreservación. Nala podía ignorar su propio hambre, podía soportar su propio sufrimiento, pero no podía, absolutamente no podía ignorar los gemidos débiles de sus cachorros hambrientos. Sus bebés necesitaban comer. Necesitaban nutrirse. Necesitaban crecer fuertes. Y ella, como madre, haría absolutamente lo que fuera necesario, sin importar el riesgo personal, sin importar el peligro, para proporcionarles el alimento que necesitaban desesperadamente para sobrevivir otro día más en este mundo brutal. Mientras el sol comenzaba su ascenso lento pero inexorable sobre el horizonte oriental, tiñendo gradualmente el cielo de naranjas brillantes que parecían llamas celestiales, rojos profundos como sangre antigua y amarillos vibrantes que competían con el oro mismo, Nala se acercó con extrema cautela a uno de los muchos canales de agua cristalina que serpenteaban como arterias vitales a través de las llanuras doradas interminables. Cada paso era deliberado, calculado, silencioso. Sus almohadillas tocaban el suelo con tal suavidad que no producían el más mínimo sonido. Sus ojos escaneaban constantemente el entorno, buscando amenazas, evaluando oportunidades. El delta del Okavango es verdaderamente uno de los lugares más únicos, más extraordinarios y más fascinantes en toda la superficie de la Tierra. Es un oasis masivo y vibrante ubicado en medio del desierto árido e implacable de Kalahari, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Es un fenómeno geográfico que desafía toda lógica, un delta interior donde el agua del río Okavango, en lugar de desembocar en el océano como lo haría cualquier río normal, se esparce milagrosamente en miles de canales entrelazados de manera intrincada, creando un laberinto acuático que se extiende por más de 15.000 kilómetros cuadrados. Este sistema único crea un ecosistema increíblemente rico, asombrosamente diverso y vibrante que sostiene una cantidad verdaderamente asombrosa de vida silvestre. Es el hogar de más de 200.000 grandes mamíferos, incluyendo elefantes majestuosos, búfalos masivos, hipopótamos territoriales, cebras rayadas, por supuesto, los depredadores supremos como los leones. Es un santuario de vida en medio de la muerte, un jardín del Edén africano que atrae animales de cientos de kilómetros a la redonda. Pero este paraíso aparente, esta tierra de abundancia y belleza, tiene sus peligros mortales y siempre presentes. Tiene sus reglas no escritas pero absolutas. Y una de las reglas más importantes, una que todo animal que vive aquí aprende rápidamente o muere en el intento, es esta: el agua da vida, sí, pero el agua también esconde la muerte. Especialmente para aquellos animales terrestres que no respetan cuidadosamente las fronteras invisibles pero muy reales entre el mundo terrestre relativamente seguro y el mundo acuático traicionero donde otras reglas aplican, donde otros depredadores reinan supremos. Con todos sus sentidos felinos agudizados al máximo, en un estado de alerta casi sobrenatural donde cada sonido era amplificado, cada movimiento detectado, cada olor analizado, Nala había identificado con la precisión de un francotirador experto un pequeño grupo de impalas elegantes bebiendo tranquilamente en la orilla opuesta del canal. Eran aproximadamente 6 o 7 individuos, difícil de contar exactamente desde su posición, pero el número exacto no importaba tanto como su condición. Eran presas absolutamente perfectas para las necesidades inmediatas de Nala y sus cachorros. Estaban completamente distraídas por su sed matutina urgente, con las cabezas agachadas hacia el agua, bebiendo en largos tragos. Estaban vulnerables en terreno completamente abierto, sin cobertura cercana donde esconderse, sin árboles donde trepar, sin rocas donde refugiarse. Y lo más importante, estaban lo suficientemente cerca para que un ataque rápido, decisivo y bien ejecutado pudiera tener éxito si Nala lograba posicionarse correctamente sin ser detectada prematuramente.
la leona evaluó la situación completa con la precisión matemática de un estratega militar altamente experimentado que ha planeado cientos de operaciones exitosas. Analizó cada variable relevante, la dirección del viento, que afortunadamente soplaba hacia ella llevando el olor de las presas pero no llevando su propio olor hacia ellas. La posición del sol, que estaba detrás de ella, lo que significaba que su sombra no se proyectaría hacia las presas alertándolas. La distancia exacta, que estimó en unos 40 o 50 metros de la orilla a las presas. Pero primero tenía que cruzar el canal. Y aquí estaba el obstáculo, el desafío técnico que tenía que superar. El canal no parecía muy ancho en este punto específico del río. Nala lo evaluó cuidadosamente, entrecerrando los ojos contra el reflejo brillante del sol en el agua. Calculó mentalmente que serían tal vez unos 15 metros de orilla a orilla, quizás 18 en el punto más ancho. No era una distancia intimidante para una leona en su condición física excepcional. El agua se veía engañosamente tranquila, casi invitadora en su aparente paz. Apenas se movía con corrientes suaves que producían pequeñas ondulaciones en la superficie. Reflejaba el cielo de la mañana como un espejo líquido perfecto y tentador, creando la ilusión de que podrías caminar sobre él sin hundirte. No había señales visibles de peligro, ninguna perturbación que indicara la presencia de depredadores acuáticos. Todo parecía seguro, normal, rutinario. Nala había cruzado canales prácticamente idénticos a este literalmente cientos de veces durante sus 6 años de vida en el delta. Había nadado en agua más profunda, había cruzado corrientes más fuertes, había navegado canales más anchos. Los leones, contrario a la creencia popular, son nadadores perfectamente capaces cuando la necesidad lo requiere, cuando la supervivencia lo demanda. No les gusta el agua particularmente, no la buscan activamente como lo haría un tigre, pero tampoco le temen irracionalmente. Para una leona en su condición física excepcional, con músculos desarrollados por años de caza activa, con pulmones expandidos por carreras frecuentes tras presas veloces, con una técnica de natación eficiente desarrollada a través de la práctica, este canal parecía ser simplemente un obstáculo menor, una simple inconveniencia pasajera que podía superar en menos de 1 minuto de esfuerzo moderado. Pero lo que Nala no sabía, lo que simplemente no podía saber desde su posición ventajosa en la orilla terrestre, lo que ningún indicador visible le revelaba, era que bajo esa superficie aparentemente pacífica, completamente engañosa y mortalmente traicionera acechaba una de las criaturas más antiguas, más pacientes, más perfectamente adaptadas y más mortalmente eficientes de toda África y posiblemente del mundo entero. En las profundidades turbias y oscuras del canal, donde la luz del sol penetraba solo débilmente, donde las sombras dominaban, donde el fondo lodoso absorbía toda claridad, flotaba perfectamente inmóvil como una estatua de piedra antigua sumergida durante siglos, como un tronco muerto que hubiera caído al agua hace décadas, Goliat. No era un nombre que el cocodrilo se hubiera dado a sí mismo, obviamente. Era el apodo que los guardabosques locales que patrullaban la región le habían otorgado, y las razones para ese nombre bíblico eran dolorosamente obvias para cualquiera que tuviera la desgracia, o la fortuna dependiendo de la perspectiva, de verlo. Goliat era un cocodrilo del Nilo de proporciones verdaderamente monstruosas que desafiaban la imaginación y superaban las pesadillas. Este reptil prehistórico y ancestral, esta reliquia viviente de épocas pasadas cuando los dinosaurios aún caminaban la tierra, medía más de 5,5 metros de largo desde el extremo de su hocico masivo y lleno de dientes hasta la punta de su cola gruesa, muscular y capaz de derribar a un hombre con un solo golpe. Y eso era solo su longitud. Su masa era igual de impresionante e intimidante. Pesaba aproximadamente 800 kilogramos de puro músculo denso como acero, escamas impenetrables como armadura medieval forjada por maestros herreros, y dientes cónicos afilados diseñados específicamente por millones de años de evolución despiadada y eficiente para un solo propósito: matar. No herir, no ahuyentar, no advertir. Matar. Pura y simplemente. Cada diente en su mandíbula masiva estaba perfectamente diseñado para penetrar carne,
agarrar firmemente y no soltar jamás bajo ninguna circunstancia. Con más de 40 años de edad, una longevidad excepcional incluso para un cocodrilo del Nilo cuya esperanza de vida promedio ronda los 30 años en condiciones salvajes, Goliat era una verdadera reliquia viviente del pasado. Era un superviviente nato, un veterano de 1000 batallas, un ganador en el juego despiadado de la supervivencia del más apto. Había resistido y sobrevivido sequías devastadoras que habían secado otros canales completamente, matando a cientos de peces y obligando a muchos otros cocodrilos a emprender migraciones desesperadas en busca de agua. Había sobrevivido inundaciones catastróficas que habían redibujado completamente el paisaje entero, arrastrando árboles centenarios, cambiando el curso de ríos, creando nuevos canales y eliminando otros. Había sobrevivido conflictos territoriales brutales y sangrientos con innumerables rivales igualmente grandes, igualmente agresivos, igualmente hambrientos de territorio. Tenía cicatrices que contaban historias de esas batallas, marcas de garras en su lomo, dientes faltantes que había perdido en combates cuerpo a cuerpo, un ojo ligeramente nublado por una infección antigua que casi lo mata hace décadas. Los guardabosques locales que patrullaban regularmente esta sección del delta lo conocían muy bien, demasiado bien. Lo habían estado rastreando durante más de 15 años, documentando sus movimientos, estudiando sus patrones de comportamiento, advirtiendo a los visitantes sobre su presencia. Lo habían apodado Goliat por razones que eran inmediata y dolorosamente obvias para cualquiera que lo viera aunque fuera brevemente, su tamaño absolutamente monstruoso que parecía pertenecer a una era diferente, a un tiempo cuando los reptiles eran los amos indiscutibles de la Tierra. Era una leyenda oscura en toda la región, una historia que se susurraba en tonos bajos y respetuosos alrededor de fogatas nocturnas, una advertencia que los padres daban a sus hijos, una presencia constante en el fondo de las mentes de todos los que vivían y trabajaban cerca de estos canales. Era responsable de la desaparición misteriosa y nunca completamente explicada de numerosos animales grandes a lo largo de los años, ñus que habían venido a beber y nunca regresaron a sus manadas, cebras cuyas últimas huellas terminaban abruptamente en la orilla del agua, e incluso otros depredadores como hienas y chacales que habían sido lo suficientemente imprudentes como para acercarse demasiado al borde del agua. Había rumores, nunca confirmados oficialmente pero persistentes y preocupantes, de que Goliat había estado involucrado en algunos encuentros peligrosos con humanos imprudentes a lo largo de las décadas. Pescadores locales que habían desaparecido sin dejar rastro. Turistas que habían ignorado las advertencias y se habían acercado demasiado. Niños que habían jugado en las orillas. Los guardabosques nunca confirmaban estos rumores públicamente, pero tampoco los negaban rotundamente. Simplemente advertían a todos que se mantuvieran alejados de ciertos canales, especialmente este. Goliat había perfeccionado meticulosamente el arte mortal y despiadado de la emboscada durante décadas interminables de práctica constante, de refinamiento continuo, de adaptación evolutiva. No había nacido con este conocimiento completamente formado. Lo había aprendido gradualmente a través de años de prueba y error, de fracasos que lo dejaron hambriento y éxitos que lo llenaron. Había estudiado a sus presas con la dedicación de un científico obsesionado, aprendiendo sus patrones, memorizando sus hábitos, anticipando sus movimientos. Había aprendido que la paciencia absoluta e inquebrantable, era más valiosa que la velocidad bruta. Que la quietud perfecta era más efectiva que la persecución activa. Que esperar el momento correcto, ese instante perfecto cuando la presa estaba en su posición más vulnerable, era infinitamente mejor que atacar prematuramente y fallar. Estas lecciones se habían grabado profundamente en cada fibra de su ser, en cada célula de su cerebro reptiliano antiguo. Podía permanecer completamente inmóvil durante horas enteras sin mostrar el más mínimo signo de impaciencia, incomodidad o fatiga. Literalmente horas donde no movía ni un solo músculo, donde su respiración era tan lenta que parecía no existir, donde su corazón latía tan despacio que conservaba energía al máximo. Estaba suspendido justo debajo de la superficie traicionera del agua, flotando con una eficiencia perfecta que solo millones de años de evolución pueden lograr. Solo sus ojos fríos,
calculadores e inexpresivos, y sus fosas nasales eficientes eran visibles como pequeñas protuberancias que sobresalían apenas milímetros por encima de la línea del agua. Para cualquier observador casual, para cualquier animal que mirara desde la orilla, estas protuberancias se confundían perfectamente, absolutamente perfectamente, con troncos flotantes medio sumergidos que eran comunes en estos canales, o con rocas oscuras cubiertas de algas que sobresalían del agua, o incluso con la espalda de una tortuga tomando el sol. Su piel gruesa y rugosa, desarrollada como armadura natural durante millones de años de evolución implacable y competencia feroz, era del color exacto del agua lodosa del canal. No era coincidencia. Era camuflaje perfecto, adaptación suprema. Los tonos verde-marrón oscuros de sus escamas se mezclaban con el agua de tal manera que era prácticamente invisible incluso para observadores experimentados que sabían exactamente qué buscar y dónde buscarlo. Los patrones en su piel, las texturas irregulares, las variaciones sutiles de tono, todo contribuía a crear una ilusión perfecta. Podías estar mirando directamente a Goliat desde 3 metros de distancia y tu cerebro simplemente no lo registraría como un animal, como una amenaza, como algo vivo. Tu cerebro lo categorizaría como parte del paisaje, como un elemento natural del entorno, como algo inofensivo que había estado allí siempre. Y lo más aterrador de todo, lo que realmente lo convertía en el depredador acuático supremo de estas aguas y posiblemente de toda África, era su paciencia casi sobrenatural e inhumana. Era una paciencia que trascendía lo que la mayoría de las criaturas podían comprender o emular. Mientras otros depredadores cazaban activamente, moviéndose por su territorio en busca de presas, persiguiendo cualquier oportunidad que se presentara, gastando energía preciosa en carreras explosivas de velocidad pura y fuerza bruta, Goliat simplemente esperaba. Esperaba con la quietud absoluta de una roca ancestral que ha estado en el mismo lugar durante milenios. Esperaba con la confianza suprema, la certeza matemática de quien ha jugado este juego durante 40 años y sabe con absoluta seguridad que, eventualmente, inevitablemente, sin falta, la presa siempre llega al agua. Siempre. Es una constante en este ecosistema. Los animales deben beber. El agua es vida. Y donde hay vida buscando agua, Goliat espera la muerte. No importaba cuántas horas tardara. No importaba si el sol abrasador del mediodía calentaba su espalda hasta temperaturas que harían huir a cualquier otro animal. No importaba si la espera se extendía de horas a días. Goliat tenía toda la paciencia del mundo. Había perfeccionado el arte de conservar energía, de existir en un estado casi de hibernación donde su metabolismo se ralentizaba dramáticamente, donde cada función corporal no esencial se apagaba temporalmente. Y cuando finalmente llegaba ese momento preciso y perfecto, cuando una presa se acercaba al agua, cuando bajaba la guardia aunque fuera por un segundo, cuando se distraía aunque fuera momentáneamente, Goliat atacaba. Y cuando atacaba, lo hacía con una velocidad, una ferocidad, una fuerza y una eficiencia brutal que desmentían completamente su tamaño masivo, su edad avanzada y su apariencia de lentitud. Lo que parecía ser un tronco inofensivo se transformaba instantáneamente en una explosión de violencia primordial. Sus músculos, que habían estado relajados durante horas, se contraían en una fracción de segundo con fuerza explosiva. Su cola masiva, que había estado flotando pacíficamente, se convertía en un propulsor hidráulico que lo lanzaba hacia adelante como un torpedo biológico. Sus mandíbulas, que habían estado cerradas casualmente, se abrían en un ángulo imposible revelando hileras de dientes diseñados por la naturaleza específicamente para matar. Y todo esto sucedía tan rápido, tan increíblemente rápido, que la presa raramente tenía tiempo ni siquiera de comenzar a reaccionar antes de que fuera demasiado tarde. Nala tomó su decisión final. No había más tiempo para análisis, para dudas o para reconsideraciones. Sus cachorros la esperaban hambrientos en la guarida. Cada minuto que pasaba era un minuto más de sufrimiento para ellos. Cada segundo de indecisión podría ser el segundo que marcara la diferencia entre una cacería exitosa y regresar con las patas vacías otra vez. No podía permitirse ese lujo.
No podía permitirse el fracaso. No como madre. No cuando 3 vidas dependían de ella absolutamente. Con la gracia atlética y fluida característica de los grandes felinos africanos en su máxima expresión física, con ese movimiento económico y perfecto que solo años de práctica y millones de años de evolución pueden producir, Nala descendió cuidadosamente por la orilla ligeramente inclinada del canal. Cada movimiento era deliberado y controlado. No quería crear perturbaciones innecesarias que pudieran alertar a las presas en la orilla opuesta. No quería hacer ruidos que viajaran a través del agua. Colocó sus patas delanteras poderosas en el agua con extrema cautela. El líquido estaba sorprendentemente fresco y agradable contra sus almohadillas, contra el calor que ya comenzaba a acumularse rápidamente con el amanecer tropical implacable. La temperatura del agua era perfecta, refrescante sin ser fría, estimulante sin ser desagradable. Era tentador quedarse allí un momento, disfrutar de la sensación, pero no había tiempo para placeres simples. Había una misión que completar. Sin permitirse más dudas o vacilaciones innecesarias que solo retrasarían lo inevitable, sin dar tiempo a su instinto de supervivencia para que protestara contra esta decisión potencialmente peligrosa, Nala se lanzó al canal con determinación absoluta e inquebrantable. Sus patas traseras musculosas, desarrolladas por años de carreras explosivas tras presas veloces, la impulsaron hacia adelante a través del agua con movimientos de natación sorprendentemente eficientes, coordinados y poderosos para un animal que generalmente prefería la tierra firme. Sus patas delanteras se movían en un patrón alternado que había perfeccionado a través de años de experiencia ocasional en agua. Su cabeza se mantenía por encima de la superficie, sus ojos enfocados intensamente en la orilla opuesta donde esperaban las presas, sin ser consciente del peligro que acechaba debajo. Su respiración era controlada, rítmica, eficiente. Cada brazada la acercaba más a su objetivo. 5 metros. 7 metros. 10 metros. Estaba haciendo excelente progreso. Fue en ese momento preciso y fatídico, cuando Nala alcanzó exactamente el punto medio del canal, equidistante de ambas orillas y en la posición más vulnerable posible, cuando todo su mundo cambió dramática y violentamente en una fracción de segundo aterradora. Cuando pasó de ser la cazadora a ser la presa en un instante que su cerebro apenas pudo procesar. Cuando la tranquilidad absoluta de la mañana se transformó en pesadilla pura. Goliat había estado esperando precisamente esta configuración exacta. Había estado suspendido inmóvil en este mismo punto del canal durante más de 6 horas, desde mucho antes del amanecer, anticipando pacientemente que algún animal cometiera el error de cruzar. No sabía específicamente que sería una leona. No le importaba particularmente qué especie sería. Solo sabía, con la certeza que viene de décadas de experiencia, que alguien eventualmente vendría. Y había tenido razón. Como siempre. El cocodrilo gigante había detectado las vibraciones características en el agua desde el momento preciso en que Nala comenzó su descenso inicial por la orilla. Sus órganos sensoriales altamente especializados, perfectamente evolucionados durante millones de años para este propósito exacto, habían captado cada perturbación minúscula en el agua. Cada pequeña onda que las patas de Nala creaban al entrar al agua. Cada chapoteo suave mientras nadaba. Cada perturbación en el flujo normal del canal. Estos órganos sensoriales, llamados receptores de presión integumentarios ubicados en pequeños pozos en su mandíbula y a lo largo de su cuerpo, eran tan sensibles que podían detectar una sola gota de agua cayendo a 100 metros de distancia. Podían sentir el batir de aletas de un pez pequeño a 50 metros. Podían detectar los latidos del corazón de una presa a través del agua. Era un superpoder evolutivo que convertía a Goliat en un cazador casi omnisciente en su dominio acuático. Su cerebro antiguo pero perfectamente eficiente había procesado toda esta información sensorial en milisegundos y había comenzado inmediatamente a calcular con precisión informática. Distancia a la presa, 4 metros y cerrando. Velocidad de la presa, moderada, consistente con natación de felino de tamaño medio.
Dirección de la presa: línea recta a través del canal, sin desviaciones, sin conciencia del peligro. Profundidad del agua: 3 metros, suficiente para maniobrar. Corriente: mínima, no factor significativo. Posición óptima de ataque: cuando la presa alcanzara el punto medio donde estaba más lejos de ambas orillas, donde escape sería más difícil, donde tendría menos opciones. Ángulo de ataque óptimo: desde abajo y ligeramente detrás, usando el sol que estaba detrás de Nala para cegar su visión de cualquier perturbación en el agua. Momento óptimo de ataque: dentro de 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Objetivo adquirido. Parámetros confirmados. Ejecutar ataque ahora. Y ahora, con su presa ubicada exactamente donde la quería, posicionada perfectamente en el lugar más vulnerable posible, completamente vulnerable y sin ninguna posibilidad real de escape rápido o efectivo, sin ninguna ventaja táctica, sin ningún territorio familiar donde refugiarse, el monstruo prehistórico atacó con la velocidad fulminante, devastadora y absolutamente aterradora de un rayo cayendo del cielo oscuro, de un terremoto que surge sin advertencia, de la muerte misma materializada en forma física. Lo que sucedió a continuación fue tan increíblemente rápido, tan violento en su intensidad, tan brutal en su eficiencia, que el ojo humano apenas habría podido capturar la secuencia completa de eventos incluso si hubiera estado observando directamente y esperando específicamente que algo sucediera. Fue una explosión de violencia primordial que pertenecía a una era diferente, a un tiempo cuando los reptiles gigantes dominaban la tierra y los mamíferos se escondían aterrorizados en las sombras. Una explosión masiva, violenta y espectacular de agua surgió del canal como si una bomba submarina hubiera detonado. El agua que segundos antes era tranquila y pacífica se convirtió instantáneamente en un geyser blanco de espuma furiosa. Cuando los 800 kilogramos completos de masa muscular de Goliat se lanzaron hacia arriba desde las profundidades oscuras como un misil biológico perfectamente calibrado, como un submarino emergiendo a toda velocidad, el impacto visual fue absolutamente aterrador. Nala no tuvo tiempo ni siquiera de rugir una advertencia, de girar su cabeza, de mover una pata defensivamente, de reaccionar de ninguna manera significativa o útil. Todo sucedió demasiado rápido. Demasiado violento. Demasiado abrumador para que su cerebro, por muy rápido que fuera, pudiera procesar y responder adecuadamente. Las mandíbulas del cocodrilo, armadas con 68 dientes cónicos afilados como cuchillas de acero diseñados específicamente por millones de años de evolución despiadada, implacable y perfectamente eficiente para un solo propósito, agarrar firmemente y no soltar jamás bajo absolutamente ninguna circunstancia imaginable, se cerraron alrededor de la pata trasera izquierda de la leona. El sonido fue horrible, inolvidable. Un crujido húmedo y nauseabundo de huesos siendo comprimidos, de carne siendo perforada, de tendones siendo cortados como cuerdas tensas. Y luego vino la presión. Una fuerza absolutamente demoledora y aplastante de más de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado, una de las mordidas más poderosas y destructivas de todo el reino animal completo, superando incluso a los grandes tiburones blancos, a los cocodrilos de agua salada, a prácticamente cualquier criatura viviente excepto quizás las ballenas más grandes. El dolor fue instantáneo, indescriptible, más allá de cualquier cosa que Nala hubiera experimentado jamás en sus 6 años de vida en la sabana africana. Era un dolor que trascendía lo físico y entraba en lo existencial. Un dolor que hacía que cada nervio en su cuerpo gritara simultáneamente en agonía. Un dolor que nublaba el pensamiento, que hacía imposible la concentración, que amenazaba con apagar la conciencia por pura sobrecarga sensorial. Rugió con una mezcla explosiva y desesperada de dolor agudo y punzante, terror primordial que helaba la sangre hasta convertirla en hielo, y furia impotente contra esta injusticia, contra este depredador invisible que la había emboscado tan perfectamente. El rugido de Nala resonó a través de las llanuras como una sirena de angustia absoluta, como una alarma natural que alertaba a todo ser viviente en kilómetros a la redonda. Era un sonido tan penetrante,
tan desgarrador y tan lleno de agonía pura y sin filtrar que hizo que cada animal en 1 kilómetro a la redonda, sin importar especie o tamaño, levantara la cabeza inmediatamente, interrumpiendo lo que estuviera haciendo. Los impalas en la orilla opuesta, las presas que Nala había estado persiguiendo, huyeron aterrorizados en todas direcciones. Las aves acuáticas levantaron vuelo en pánico. Incluso los hipopótamos en canales cercanos se sumergieron inquietos. La leona intentó liberarse con toda su fuerza considerable y todos sus años de experiencia en combate contra otros depredadores, contra hienas y leopardos y otros leones. Sus garras afiladas como navajas de afeitar arañaban desesperadamente el agua agitada, buscando algo sólido, cualquier cosa tangible a la que pudiera aferrarse para obtener algún tipo de palanca que le diera ventaja. Pero el agua no ofrecía resistencia. Era como tratar de agarrar humo, de sujetar el aire, de encontrar apoyo donde no existía ninguno. Sus músculos poderosos, desarrollados por años de cazar presas que incluían animales de su mismo tamaño o mayores, se tensaban en un esfuerzo sobrehumano que hacía vibrar todo su cuerpo completo. Cada fibra muscular se contraía simultáneamente. Cada tendón se estiraba hasta su límite. Cada articulación se forzaba más allá de sus parámetros normales. Pero nada funcionaba. Era como estar atrapada en un tornillo de banco viviente que solo se apretaba más con cada intento de escape. Y entonces comenzó la fase más aterradora, más brutal y más mortalmente eficiente del ataque completo. Lo que los expertos científicos en cocodrilos, los herpetólogos que han dedicado sus vidas a estudiar estos reptiles antiguos, llaman con un nombre tan simple como absolutamente brutal e inequívoco, el rollo de la muerte. Es una técnica que los cocodrilos han perfeccionado meticulosamente durante millones de años de evolución, refinándola con cada generación, haciéndola más eficiente con cada iteración evolutiva. Es una técnica tan devastadora, tan perfectamente diseñada para su propósito específico, que prácticamente no tiene contramedida efectiva. Una vez que un cocodrilo inicia el rollo de la muerte, las posibilidades de escape para la presa son astronómicamente bajas, casi nulas. Los científicos estiman que menos del 1% de las presas atrapadas en esta situación logran escapar con vida. Y de ese 1%, la mayoría queda tan gravemente herida que muere poco después de cualquier manera. Goliat empezó a girar violentamente sobre su propio eje longitudinal, como un tornado horizontal, como una lavadora industrial fuera de control, como un torbellino viviente de escamas y dientes. Era una técnica devastadora, una maniobra perfectamente ejecutada que había practicado miles de veces a lo largo de 4 décadas de caza exitosa. Su cuerpo masivo rotaba con una velocidad que desafiaba su tamaño, generando una fuerza centrífuga que era literalmente capaz de desmembrar a sus presas, de arrancar extremidades completas del cuerpo como si fueran ramas secas arrancadas de un árbol durante un huracán. Cada rotación completa del reptil masivo generaba una fuerza centrífuga brutal, despiadada y absolutamente implacable que amenazaba con arrancar la pata de Nala directamente de su cuerpo, separando la articulación de la cadera, rasgando un músculo denso que normalmente requeriría un cuchillo muy afilado para cortar, tendones elásticos que estaban diseñados para soportar toneladas de fuerza pero que ahora eran retorcidos más allá de su capacidad, y hueso sólido que crujía y se fragmentaba bajo la presión imposible. El agua previamente tranquila y pacífica a su alrededor se convirtió instantánea y dramáticamente en un remolino caótico y violento de espuma blanca furiosamente agitada y teñida progresivamente, segundo tras segundo, de rojo carmesí brillante. Era como si alguien hubiera vertido litros de pintura roja en el agua. La sangre de Nala se dispersaba en el agua, creando nubes densas que se expandían en todas direcciones, tiñendo el canal de un color que no pertenecía allí, que era un recordatorio visceral de la violencia que estaba ocurriendo. Nala era arrastrada completamente bajo la superficie turbia una y otra vez, como un juguete en manos de un niño cruel. Sus pulmones se llenaban rápidamente de agua lodosa, contaminada y llena de sedimentos que quemaban sus tejidos delicados. Emergía desesperadamente cada pocos segundos cuando el giro del cocodrilo temporalmente la traía a la superficie, jadeando por aire precioso con la boca completamente abierta al máximo,
sus pulmones gritando por oxígeno, tosiendo violentamente y escupiendo agua mezclada con sangre. Y luego volvía a ser sumergida brutalmente cuando Goliat continuaba su rotación implacable. Era una secuencia aterradora que se repetía una y otra vez como una pesadilla en loop infinito del que no podía despertar, del que no podía escapar, que parecía no tener fin. Sumergida, emergiendo, jadeando, sumergida otra vez. Cada ciclo robándole más fuerza. Cada rotación causando más daño a su pata atrapada. Cada segundo acercándola más a la muerte. La leona luchaba con absolutamente cada gramo de fuerza que poseía en su cuerpo, con cada reserva de energía que había acumulado durante años de vida activa. No era una lucha racional o calculada. Era puro instinto de supervivencia en su forma más cruda y desesperada. Era el rechazo absoluto de su cuerpo y su mente a aceptar la muerte sin pelear hasta el último aliento. Sus garras encontraron el cuerpo masivo del cocodrilo durante una de las rotaciones y se clavaron profundamente con toda su desesperación, con toda la fuerza que aún le quedaba. Pero las escamas de Goliat eran prácticamente impenetrables, como placas de armadura medieval forjadas en los fuegos más calientes. Eran el resultado de millones de años de evolución específicamente para resistir exactamente este tipo de ataques defensivos. Habían sido probadas contra garras de grandes felinos, cuernos de búfalos enfurecidos, colmillos de hipopótamos territoriales, y siempre habían resistido. Las garras de Nala, por afiladas que fueran, apenas conseguían crear marcas superficiales en esa armadura natural. Nala intentó morder con sus colmillos poderosos que normalmente podían penetrar el cuero más grueso, buscando frenéticamente cualquier punto vulnerable en el reptil. El cuello, los ojos, el vientre, cualquier cosa. Pero cada vez que abría su boca para atacar, cada vez que intentaba posicionar su cabeza para un mordisco efectivo, el cocodrilo la arrastraba bajo el agua nuevamente con otro giro violento e impredecible, llenando sus pulmones de líquido turbio y robándole el aire vital que necesitaba desesperadamente para seguir luchando, para mantener la conciencia. Con cada segundo que pasaba inexorablemente, con cada rotación brutal del cocodrilo, con cada inmersión forzada bajo el agua, la fuerza de Nala disminuía notablemente. Era inevitable. Era biología básica. La pérdida de sangre comenzaba a hacer efecto de manera dramática. Podía sentir cómo la fuerza abandonaba sus músculos, cómo sus movimientos se volvían más lentos y menos coordinados, como su visión comenzaba a llenarse de manchas oscuras que amenazaban con expandirse y consumir todo. El shock traumático empezaba a instalarse en su sistema como un veneno de acción lenta. Su cuerpo, en un intento desesperado de proteger los órganos vitales, comenzaba a desviar sangre de las extremidades hacia el cerebro y el corazón. Su temperatura corporal comenzaba a caer a pesar del calor del día. Sus reflejos se volvían más lentos. Sus pensamientos se volvían confusos, fragmentados, difíciles de mantener. La muerte parecía inevitable ahora. Ya no era una posibilidad abstracta sino una realidad concreta que se acercaba rápidamente. Era solo una cuestión de tiempo, posiblemente minutos, probablemente menos. Las estadísticas no mentían. Cuando un cocodrilo del tamaño de Goliat ejecutaba el rollo de la muerte, la presa no escapaba. Simplemente no sucedía. Era física básica, biología fundamental, matemáticas simples. La presa podía luchar, podía resistir, podía negarse a rendirse, pero al final, el resultado era siempre el mismo. Pero Nala no lo sabía. O si lo sabía en algún nivel instintivo profundo, lo rechazaba con cada fibra de su ser. No podía morir aquí. No podía morir ahora. No así. Tenía 3 cachorros esperándola. 3 pequeñas vidas que morirían sin ella. Que necesitaban su protección, su alimento, su guía para sobrevivir en este mundo brutal. Ese pensamiento, esa imagen de sus bebés hambrientos y vulnerables, le dio fuerza donde no debería haber ninguna. Le dio voluntad de seguir luchando cuando su cuerpo gritaba por rendirse. Mientras tanto,
a casi 2 kilómetros de distancia, completamente ajeno a la tragedia que se desarrollaba en el canal, en una pequeña estación de investigación de conservación construida con materiales simples pero funcionales en el corazón del delta. El Dr. James McConey estaba teniendo lo que parecía ser una mañana completamente normal y rutinaria. James era un biólogo de vida silvestre experimentado de Zimbabue, un hombre de 38 años con 15 años completos de experiencia dedicada estudiando meticulosamente los ecosistemas complejos, interconectados y fascinantes del delta del Okavango. Había dedicado su vida adulta completa a comprender este lugar único. Había estudiado las migraciones de elefantes, documentando cómo se movían estacionalmente siguiendo fuentes de agua. Había rastreado manadas de búfalos, analizando sus patrones de pastoreo. Había observado poblaciones de hipopótamos, estudiando sus complejas jerarquías sociales. Había monitoreado especies de aves endémicas, algunas de las cuales solo existían en este ecosistema específico y en ningún otro lugar del planeta. Su estación de investigación era modesta pero bien equipada. Tenía un pequeño laboratorio con microscopios y equipo de análisis. Una oficina con computadoras llenas de datos de años de observaciones. Dormitorios simples para él y su pequeño equipo. Y docenas de cámaras de rastreo automático distribuidas estratégicamente por toda la región que capturaban imágenes de vida silvestre las 24 horas del día, proporcionando una ventana invaluable al comportamiento natural de los animales cuando no había humanos presentes. Estaba sentado en su escritorio desordenado, rodeado de pilas de papeles, informes, fotografías y mapas, revisando rutinariamente los datos más recientes de sus cámaras de rastreo automático. Era trabajo tedioso pero necesario. Cada imagen tenía que ser catalogada, cada animal identificado, cada comportamiento anotado. Era el tipo de trabajo de campo científico que nunca aparecía en documentales pero que formaba la columna vertebral de toda investigación seria. Estaba tomando notas sobre una secuencia particularmente interesante de una manada de elefantes visitando un abrevadero nocturno cuando escuchó algo que hizo que su mano se detuviera a mitad de escribir. Era un sonido distante pero perfectamente distinguible incluso a través de los 2 kilómetros de distancia y las paredes de su oficina. Un rugido. Pero no cualquier rugido. Era un rugido específico, particular, inconfundible para cualquiera que hubiera pasado tanto tiempo como James estudiando grandes felinos. James conocía ese sonido específico íntimamente. Lo había estudiado extensamente durante años, leyendo papers académicos sobre vocalización de leones, escuchando grabaciones de campo de colegas. Lo había grabado digitalmente docenas de veces él mismo usando equipo especializado, creando una biblioteca completa de rugidos de diferentes contextos. Lo había analizado científicamente en detalle usando software de análisis de sonido, examinando las frecuencias, las duraciones, los patrones. Podía distinguir entre diferentes tipos de rugidos con la misma facilidad con que un músico experto distingue entre notas musicales. Rugidos territoriales que los leones machos usaban para advertir a rivales. Rugidos de reunión que las manadas usaban para coordinar movimientos. Rugidos de apareamiento. Rugidos de frustración. Y este era inequívocamente un rugido de angustia mortal extrema, el tipo preciso de vocalización desesperada que todo investigador experimentado de grandes felinos aprende a reconocer inmediatamente con certeza absoluta. Era un sonido que siempre, sin una sola excepción en todos sus años de experiencia, significaba que algo terrible y potencialmente fatal estaba ocurriendo en ese preciso momento. Un león no rugía así por frustración menor. No rugía así porque había perdido una presa. Rugía así solo cuando estaba en peligro mortal inmediato, cuando estaba siendo atacado por algo que amenazaba su vida directamente. James dejó caer inmediatamente los papeles científicos que tenía en las manos sin ninguna consideración por el orden meticuloso que había estado manteniendo. Los documentos se dispersaron por el escritorio en desorden caótico, pero no le importó en absoluto. Esto era más importante. Mucho más importante que cualquier análisis de datos o reporte científico.
Saltó de su silla tan rápidamente que casi la derribó y corrió directamente hacia la ventana más cercana, sus pies golpeando el suelo de madera con urgencia. Tomó instintivamente sus binoculares de alta potencia 6, un equipo profesional que costaba más de $2,000 y que proporcionaba claridad excepcional incluso a distancias extremas. Siempre los mantenía estratégicamente cerca, colgando de un gancho junto a la ventana, precisamente para observaciones de emergencia exactamente como esta. En segundos tenía los binoculares presionados contra sus ojos, ajustando rápidamente el enfoque mientras escaneaba el paisaje en la dirección de donde había venido el rugido. Sus manos temblaban ligeramente por la adrenalina que ya comenzaba a inundar su sistema. Su corazón latía más rápido. Su respiración se aceleraba. Escaneó sistemáticamente de izquierda a derecha, buscando cualquier señal de perturbación, cualquier indicador de problema. Las llanuras parecían normales inicialmente. Hierba dorada moviéndose suavemente con la brisa. Algunos árboles dispersos proporcionando sombra. Nada fuera de lo ordinario. Pero entonces sus ojos entrenados captaron algo. Movimiento en uno de los canales. Agua agitada. No era el movimiento normal de corriente o de un pez grande. Era algo mucho más violento, mucho más dramático. Ajustó el enfoque de los binoculares para máxima claridad y lo que vio a través de las lentes magnificadas lo dejó completamente helado hasta el alma, paralizado momentáneamente por el horror absoluto de la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Podía ver la situación desarrollándose en tiempo real en el canal distante pero ahora claramente visible a través de sus binoculares de alta potencia. El agua normalmente tranquila estaba siendo agitada violentamente como si estuviera en medio de una tormenta localizada e inexplicable, como si un huracán en miniatura hubiera surgido de la nada específicamente en ese punto. Había destellos intermitentes y caóticos de pelaje dorado brillante que solo podía pertenecer a un gran felino, probablemente un león basándose en el color y el tamaño aparente. Y había también escamas. Escamas verde-marrón oscuras que reflejaban la luz del sol cuando emergían momentáneamente del agua. Escamas que solo podían pertenecer a un reptil muy grande. Un cocodrilo. Y no cualquier cocodrilo basándose en el tamaño masivo que podía discernir incluso desde esta distancia. Probablemente Goliat. Tenía que ser Goliat. Ningún otro cocodrilo en esta sección del delta era lo suficientemente grande como para crear tal perturbación. Y había sangre. La característica nube densa de sangre expandiéndose inexorablemente en el agua como tinta macabra, tiñendo el canal de rojo carmesí en un radio cada vez más amplio. Era visible incluso desde 2 kilómetros de distancia, un testimonio de cuánta sangre estaba siendo derramada. Su cerebro de científico, entrenado por años de experiencia y estudio, años de observar depredación natural y entender comportamiento animal, procesó toda la información visual disponible en milisegundos y llegó a una conclusión absolutamente aterradora que hizo que su estómago se apretara en un nudo. Un cocodrilo extremadamente grande, casi con certeza Goliat basándose en el tamaño verdaderamente masivo del reptil que podía vislumbrar entre las perturbaciones del agua, tenía agarrado a un león. Específicamente parecía ser una leona basándose en el tamaño y la falta de melena visible, y estaba ejecutando el rollo de la muerte con eficiencia brutal y despiadada. James había estudiado este comportamiento extensamente en videos y documentales, había leído papers científicos sobre la mecánica del rollo de la muerte, pero nunca, absolutamente nunca en todos sus años de trabajo de campo, había presenciado uno en persona, en vivo, en tiempo real. Por una fracción de segundo se quedó paralizado, su cerebro luchando por aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Era surreal. Era como estar viendo un documental de naturaleza excepto que esto era real y estaba sucediendo ahora mismo a solo 2 kilómetros de distancia. Luego su entrenamiento tomó control. Años de protocolos de emergencia, de ejercicios de respuesta rápida, de simulacros de situaciones de crisis. Dejó caer los binoculares, que quedaron colgando de su cuello por la correa, y giró hacia la puerta. Sarah. Marcus.
Gritó con una urgencia visceral que hizo que todo su cuerpo vibrara con adrenalina pura, con una intensidad que nunca antes había usado, con un volumen que sorprendió incluso a él mismo. Tenemos un ataque de cocodrilo activo en el Canal Norte. Es un león. Una leona está siendo atacada ahora mismo en este momento. Necesitamos movernos inmediatamente. Cada segundo que perdamos literalmente cuenta. Su voz resonó por toda la estación de investigación como una alarma de emergencia. Tenía una calidad que no admitía dudas o preguntas. Era comando puro. Era urgencia absoluta. Era la voz de alguien que había visto algo terrible y necesitaba ayuda inmediatamente. Los otros 2 miembros de su equipo respondieron instantáneamente a esa urgencia. Sara Khumalo apareció primero, emergiendo de la habitación que usaba como laboratorio veterinario improvisado. Era una veterinaria sudafricana dedicada de 32 años, especializada específicamente en medicina de emergencia de vida silvestre con enfoque particular en grandes mamíferos. Había obtenido su doctorado en la Universidad de Pretoria con una tesis sobre técnicas de anestesia en campo para elefantes. Había completado residencias en varios santuarios de vida silvestre por toda África subsahariana. Había tratado exitosamente elefantes heridos gravemente por cazadores furtivos despiadados, extrayendo balas alojadas peligrosamente cerca de órganos vitales, suturando heridas masivas que habrían matado a animales menos resistentes. Había salvado rinocerontes con infecciones masivas que amenazaban su vida, administrando antibióticos agresivos y realizando cirugías de campo bajo condiciones primitivas. Había tratado prácticamente todo tipo de trauma animal imaginable durante su carrera: fracturas complejas, laceraciones profundas, envenenamientos, deshidratación severa, parasitosis masiva. Era pequeña de estatura, apenas 1,60 m de altura, pero compensaba su tamaño físico modesto con una determinación feroz y un conocimiento médico excepcional que la había ganado respeto en toda la comunidad de conservación de África Meridional. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo práctica. Llevaba el uniforme típico de trabajo de campo, pantalones cargo resistentes con múltiples bolsillos llenos de equipo médico básico que siempre cargaba, botas de trabajo bien usadas, y una camisa de manga larga para protección contra el sol implacable. Marcus Okonkwo llegó segundos después, corriendo desde el cobertizo de equipo donde había estado haciendo mantenimiento de rutina a uno de los vehículos. Era un ex guardabosques de Nigeria, un hombre imponente de 45 años con una complexión física intimidante que hablaba de años de trabajo físico duro. Medía más de 1,80 m y pesaba cerca de 100 kilogramos de músculo desarrollado por décadas de trabajo manual intenso. Tenía una experiencia invaluable y práctica en manejo directo de situaciones extremadamente peligrosas de conflicto entre humanos y animales salvajes. Había trabajado durante 20 años en varios parques nacionales de Nigeria y países vecinos antes de unirse al equipo de James. Había enfrentado cara a cara elefantes enfurecidos protegiendo sus crías, usando técnicas no letales para redirigirlos lejos de áreas pobladas. Había ahuyentado leones hambrientos de aldeas donde estaban cazando ganado doméstico. Había capturado cocodrilos problemáticos que habían atacado pescadores. Había manejado búfalos heridos que eran más peligrosos que 10 leones juntos. Todo esto lo había hecho con una calma profesional inquebrantable que rayaba en lo sobrenatural, con una habilidad para mantener la cabeza fría incluso cuando la muerte estaba a metros de distancia. Su rostro mostraba las cicatrices de ese trabajo, una línea blanca a través de su ceja izquierda de un encuentro cercano con un leopardo, marcas de arañazos en sus antebrazos de incontables encuentros con animales asustados. Los 3 formaban el equipo oficial de respuesta rápida para emergencias de conservación en toda esta región extensa del Delta, un área que cubría más de 1,000 kilómetros cuadrados de terreno variado. Habían sido designados por las autoridades de vida silvestre nacionales después de un proceso riguroso de selección. Respondían a todo tipo de situaciones de emergencia: animales atrapados en lodo que necesitaban ser extraídos antes de ahogarse, electrocución de elefantes por líneas de poder caídas,
Envenenamiento masivo de buitres por cazadores furtivos usando cebos tóxicos, rescates de crías huérfanas cuyas madres habían sido cazadas. En sus 3 años trabajando juntos habían desarrollado una coordinación casi telepática. Podían anticipar las acciones del otro. Confiaban implícitamente en las habilidades de cada miembro. Y habían respondido juntos a docenas de llamadas de emergencia, cada una documentada meticulosamente en sus reportes oficiales. Rescates de animales atrapados en cercas de alambre, en algunos casos animales que llevaban días sufriendo antes de ser descubiertos. Tratamiento de heridas graves por peleas territoriales entre machos alfa, heridas que sin intervención habrían causado infección y muerte.